El tercer año de la infidelidad de mi discípulo, el sistema largamente esperado reapareció, diciéndome que podía irme a casa. En los últimos 10 días, ya no discutí ni peleé con él, permitiéndole quedarse con su amor platónico sin volver a casa por la noche. También le permití regalar las cosas que me importaban a su amor platónico. El día que me fui era mi cumpleaños, él irrumpió con su amor platónico. Volcó mi pastel, me agarró del cuello junto a la ventana, preguntándome por qué quería lastimar a su hijo. ¿Cuándo te volviste tan vicioso? Sonreí, pero no me molesté en explicar más. Sí, soy así de vicioso. Así que te vaya bien con él. Luego, bajo su mirada, me di la vuelta y salté desde el piso 19. Terminé con todo en este mundo, cuando el sistema largamente esperado apareció, diciéndome que podía irme a casa. Acababa de terminar una acalorada discusión con su Kingin. En ese momento, él acababa de tener intimidad con Son Sao, el estudiante universitario al que mantenía. Al volver a casa y verme acostado en la cama, se acercó y me abrazó por la espalda. Sus labios estaban cálidos, luego se movieron una y otra vez por mi cuello. Me senté quieto, inconscientemente lo empujé. Su Kingin, tú no te avergüenzas de estar sucio, pero yo sí. Se quedó atónito por un momento, se tocó la cara con burla, luego me agarró de repente. Me presionó frente al espejo del lavabo, sujetando mi barbilla con una mano, su mirada como si estuviera envenenada. ¿Me desprecias, Pei Chao? Mírate, ¿todavía tienes la apariencia que tenías antes? Me miré en el espejo, con el pelo revuelto y la barba descuidada, las ojeras y las bolsas llenaban la mitad de mi rostro. Como un vagabundo, los ojos que solían ser los más brillantes también eran terriblemente sombríos. Las arrugas finas también se habían deslizado silenciosamente en mi rostro, y ya no podía encontrar la vitalidad del pasado. En ese instante, de repente, en mi mente brilló el rostro juvenil y ardiente de Son Sao, esos ojos brillantes, quemando deseo y ambición, mirándome provocativamente. Así que, Su Kingin, ¿es esta la razón de tu aventura? Me reí entre dientes, apoyándome en la pared con los ojos húmedos. Él se acercó paso a paso a mí. Se puso de puntillas y suavemente frotó mis cejas con la yema de su dedo. Te he dicho más de una vez que solo estoy jugando, volveré cuando me aburra. Ah, Chao, siempre te he amado. Asqueroso, incontrolable asco. Grité con dolor y furia. Agarré una botella y la estrellé contra el espejo, haciéndolo añicos. Lárgate, lárgate de aquí. Después de que se fue, caminé descalzo sobre el frío suelo de mármol, mirando la pantalla LED afuera de la ventana. Su Kingin había colocado una foto gigante de modelo de Son Sao, sonreí con desprecio. Como hoy, un enfrentamiento agudo. Innumerables veces se han representado este año, desde el dolor desgarrador inicial hasta el entumecimiento desesperado actual. No pertenezco a este mundo. Hace 8 años vine a este mundo para hacer una misión, para salvar a la protagonista, Su Kingin, cuyo destino era trágico. En ese momento, su padre tuvo una aventura, su negocio familiar se arruinó, su madre se suicidó y ella quedó con deudas enormes. Sus ojos estaban llenos de desesperación. Fui yo quien vino aquí, en una mañana soleada, caminando hacia esa joven trágica y lamentable. Más tarde, viví con ella en un sótano, comimos comida sencilla y trabajamos duro para pagar todas las deudas. Una vez me preguntó perpleja por qué era tan bueno con ella. Le tomé la mano con una sonrisa. Tal vez fue una indicación del cielo. Bajó la cabeza y dijo en voz baja, ese es el mejor regalo que el cielo me ha dado en esta vida. El día en que se completó la misión, como si hubiera previsto que me iría. Me abrazó con fuerza por detrás, con la voz entrecortada. La abracé con el corazón enternecido. Kingin, no voy a volver a casa. Desde entonces, el sistema desapareció por completo. No apareció ni una sola vez en 5 años. Y fue en estos 5 años que Su Kingin tuvo una aventura, en el tercer año de nuestro matrimonio. Mantuvo a un joven y guapo modelo llamado Son Sao. Todavía recuerdo el día en que descubrí su aventura. Volvió borracho, me abrazó, se apoyó en mí y de repente dijo: Pei Chao, ¿cómo te has engordado? En ese momento, todavía pensaba que era un poco gracioso. Siempre he estado en forma y mis músculos están bien distribuidos. Mi peso no ha cambiado en años. ¿Dónde me he engordado? Más tarde, revisé su teléfono y descubrí que el Son Sao al que mantenía tenía una altura de 1,80 m, era delgado, de piel clara y tenía una apariencia juvenil, completamente diferente a mí. Y la frase Chao en su boca se refería a Pei Chao o a Son Sao. No recuerdo muchos detalles de ese día. Solo recuerdo que mi cerebro zumbó,
el mundo se volvió oscuro y Su Kingdom se arrodilló frente a mí, llorando amargamente. Dijo que había cometido un error momentáneo. 3 años de noviazgo y 3 años de matrimonio, dedicación a la familia, a cambio de este final. No estaba dispuesto a rendirme y no quería dejarlo pasar así que elegimos tácitamente mantener el matrimonio, pero el amor podrido dio a luz a una rosa malvada. No queríamos deshacernos de ella, pero era repugnante. En sus repetidas traiciones, discutimos y nos quejamos repetidamente. Hasta que estuvimos exhaustos y sin esperanza, como si una cuchilla desafilada nos cortara la carne, desgastando poco a poco el último amor. Así que cuando el sistema, que había estado inactivo durante mucho tiempo, se despertó y habló conmigo, le respondí de inmediato. Sistema, me arrepiento, quiero volver a casa. Anfitrión, le recordé ese día que nadie puede predecir el desarrollo de la historia después de la misión, incluyendo el cambio de corazón de Su Kingdom. Sin embargo, dado su excelente desempeño en misiones anteriores, puedo abrirle un privilegio. Una vez más escuché tu anuncio del camino a casa, pero el tiempo es en 10 días, asentí con la cabeza cansado. Bien, te quedan los últimos 10 días en este mundo, la cuenta regresiva para salir comienza oficialmente. El sistema desapareció nuevamente, y la casa volvió a estar en un silencio sepulcral. Me sequé las lágrimas y comencé a empacar mis cosas. Ya no quiero dejar ningún rastro en este mundo, empaqueté toda mi ropa y la tiré a la basura. También quité la foto de la boda de Su Kingdom y mía de la pared, saqué el anillo de bodas que le di cuando nos casamos. Sostuve este diamante roto de solo 70 puntos, pero que me costó todos mis ahorros, y me arrodillé ante ella con la voz entrecortada. Kingdom, ¿quieres casarte conmigo? Ella lloró y me abrazó. Pei Chao, eres la única luz en mi oscura vida. En esta vida, solo seré leal a ti. Este diamante roto de 70 puntos es pequeño, pero lleva el amor más intenso entre Su Kingdom y yo. Lo llevé en mi mano hasta el día en que la vi del brazo de Song Sao, el diamante rosa de 5 quilates en su mano brillaba intensamente. Este anillo fue colocado completamente en el cajón. Lancé el anillo de diamantes con fuerza a la foto de la boda, y el vidrio se hizo añicos al instante. Finalmente, miré esta casa llena de rastros de mi vida con Su Kingdom, y de repente me sentí un poco aliviado. No estaba dispuesto a estar en este matrimonio enfermizo durante 5 años, luché durante 5 años. Ahora, finalmente poder irme es un alivio. A la mañana siguiente, me levanté y bajé las escaleras. La luz de la habitación era tenue. Su Kingdom estaba sentada en el sofá bebiendo té nutritivo, con una expresión sombría e indefinida, la foto de la boda en la pared. Ella me llamó suavemente, pero la información en el teléfono seguía sonando sin parar, eran mensajes de Song Sao. Ella sonrió satisfecha mientras sostenía el nuevo reloj que acababa de recibir. Hermana, anoche me porté muy bien, ¿siente que el regalo que le di? Hoy definitivamente me portaré aún mejor. Ella notó que yo todavía estaba mirando el teléfono como si nada, y lo guardó. Estaba tranquilo y simplemente la ignoré. Fui a la cocina a servirme un vaso de agua. Ella se levantó con una sonrisa lasciva. Sacó un reloj Pandora de puente de amor de su bolsillo y extendió la mano para ponérmelo en la muñeca. ¿Sigues enojado? No, el regalo de compensación te queda muy bien, me susurró al oído. Susurrando en voz baja como la lengua de una serpiente, Chao, siempre serás mi esposo, nadie puede reemplazar tu posición, incluido Song Sao. ¿Qué tal si te doy otro hijo cuando me canse de jugar? La aparté fríamente y me di la vuelta para quitar el perfume de hombre que quedaba en el cuello de su camisa. Saqué una sonrisa sarcástica y me fui. Su Kingdom tuvo un hijo una vez, pero esa fue la primera vez que Su Kingdom estuvo embarazada. Ni siquiera ella lo sabía. En ese momento, yo todavía estaba obsesionado con la lealtad de Su Kingdom y obstinadamente vigilaba el hotel donde ella y Song Sao vivían. Aguanté toda la noche hasta que la vi salir del brazo de Song Sao por la mañana, con una mano de Song Sao todavía en su trasero. La metió en el asiento del copiloto, y pronto volvieron a hacer el amor en el coche. En ese momento, yo sujetaba el volante. El egoísmo incontrolable chocó con fuerza. El niño murió en ese momento, pero durante ese tiempo no habíamos tenido vida marital en absoluto. Quien era el padre del niño era evidente. Ella me abofeteó con fuerza y me obligó a arrodillarme y pedir perdón. Esa fue la 4ª vez que descubrí que Su Kingdom todavía estaba teniendo una aventura con él. La expresión de Su Kingdom era un poco diferente, pero aún así no notó nada inusual. Simplemente asintió pensativa y luego salió. No volvió a casa durante 2 días seguidos. Durante estos 2 días, estuve viendo las noticias.
Ella y Son Sao tenían interminables chismes, pero ni siquiera hizo una llamada telefónica o envió un mensaje de texto. En cambio, vendió todas las propiedades y joyas que había acumulado a lo largo de los años en casa, porque el sistema me había dicho: todavía puedo ejercer mis derechos de cambio. La riqueza que he acumulado en este mundo se puede cambiar por mi mundo de origen. En los primeros 2 años después de casarnos, Su Kingin y yo acumulamos rápidamente una gran cantidad de riqueza a través de arduo trabajo. La luna de miel fue el momento en que nuestras emociones fueron más intensas. Transferí toda la empresa a ella, y todas las propiedades que compró también quedaron a mi nombre. Ella dijo que antes la saqué del abismo y luego la seguí por el camino difícil. Se sentía muy culpable. Solo dándome suficiente dinero podría sentirse a gusto. Al final, no me dio suficiente amor, pero me dio suficiente dinero. Tanto que, incluso si volviera a ese mundo, aún sería suficiente para gastar toda una vida. Cuando faltan 5 días. Conduje hasta las afueras. Ahora, el único certificado de propiedad de la villa que no se ha vendido es el regalo de aniversario que Su Kingin me dio después del matrimonio. Normalmente, todas nuestras vacaciones las pasamos aquí. Para nosotros, esta villa es muy importante. Esta vez voy a sacar el certificado de propiedad y vendérselo al intermediario. Conduje hacia la zona de la villa. El pequeño patio fuera de la villa estaba lleno de rosas. Bajé del coche un poco confundido, saqué la llave y abrí la puerta. Inesperadamente, alguien también abrió la puerta desde el interior. ¿Qué estás haciendo? ¿Solo para mantenerte caliente? Es Son Sao. Ella estaba con el torso desnudo, apoyada perezosamente en la puerta. Estaba un poco sorprendida, pero pronto esos ojos húmedos me miraron de arriba abajo, llenos de invasión y complacencia. En un instante, entendí todo. Su Kingin la estaba criando aquí. Esta es mi casa. Te doy 5 minutos para que te vistas y te vayas. Abrí la puerta para entrar, y Son Sao se apoyó en la puerta. Esos ojos se encontraron conmigo sin timidez alguna. Pero Kingin me dio esta casa. Ni siquiera sabes cuándo se transfirió la propiedad de la casa. Solo te la presté por unos días. ¿De verdad te crees el dueño? El rostro de Son Sao se puso blanco y luego rojo. No me molesté en decir tonterías con ella e inmediatamente llamé al teléfono de Su Kingin. Arregla tus propias deudas amorosas. Su Kingin se sorprendió al otro lado del teléfono. Es solo una casa, ¿por qué no dejas que el hermanito se quede unos días? No busques problemas al hermanito, o será difícil para mí calmarlo cuando lo hagas llorar. No escuché lo que Su Kingin dijo después porque Son Sao de repente me agarró la muñeca y me provocó aún más. Señor Pei, he oído que usted y la jefa Su han estado enamorados durante 3 años, y yo también he seguido a la jefa Su durante 3 años. ¿Crees que este año podré convertirme en el verdadero esposo de Kingin? Dijo significativamente. Por cierto, me daré una ficha más, es decir, el niño en el vientre de Kingin, dentro de la llamada telefónica. El sonido de Su Kingin tocando las fichas es lento y descuidado. Hace unos días, había un conjunto de estatuas de tamaño natural de edición limitada de un famoso. Organicé una subasta y te la compré. Te la regalaré en tu cumpleaños en unos días. Crié a Son Sao solo porque era un sustituto. Considéralo como algo. Si no estás contento, haré que se mude. Seguía parloteando superficialmente. Me reí fríamente y mi voz tembló. Su Kingin, ¿escuchaste eso? Estás embarazada del lisiadito de tu canario dorado. Felicidades, querida, vas a ser mamá. Tu deseo se hará realidad. La voz de Su Kingin en la llamada telefónica se quedó en silencio al instante. Después de un largo rato, no hubo movimiento. Cuando Su Kingin me encontró, acababa de salir del cementerio. En este momento, solo me quedan 3 días para irme. Las palabras de Son Sao me recordaron nuevamente a ese niño, a quien al principio pensé que era mío. Le vertí todo mi amor y esfuerzo, pero calculé y calculé, sin importar que, no coincidía. Estos días fui a la tumba de ese niño y le llevé dulces, sabiendo que no era mío, pero no podía renunciar a mis sentimientos. Si nada hubiera pasado, también deberíamos tener un niño adorable. No fui a casa ni contesté el teléfono de Su Kingin. 4 personas se evaporaron, así que cuando Su Kingin me vio, me agarró violentamente. Sin decir una palabra, me metió en el auto. Dentro del auto, puso ambas manos en el volante y me miró profundamente. Sonó una voz impaciente. Me encargaré de lo de Son Sao, me dijo Su Kingin una vez. Los niños deben nacer con la persona más amada. En esta vida, solo te daré un hijo a ti, pero ahora él y Son Sao. Incluso han tenido un hijo, pero todavía está enojada conmigo aquí. Me parece realmente ridículo.
Crucé los brazos y miré por la ventana. ¿Qué me importa? De todos modos, el niño no es mío. Su mirada se volvió repentinamente severa, pero sonrió. De repente me agarró la muñeca y me obligó a girar la cabeza. Pei Chao, ¿de verdad no te importa en absoluto? Sus ojos se volvieron rojos y me miró fijamente. Como si tuviera miedo de perderme cada expresión. ¿Y, a dónde has ido estos 2 días? Ni siquiera una llamada telefónica. Pero no tenía ninguna emoción en mi rostro, solo lo miré débilmente y le dije con una voz muy suave. Su Qingyin, me voy a casa. El aire cayó en un silencio sepulcral. Después de un rato, se burló. Como si hubiera escuchado una gran broma, su tono era arrogante. ¿A casa? ¿A dónde puedes ir? No tienes hogar. Además de mí, ¿tienes algún familiar en este mundo? Lo miro en silencio, notando el ridículo en sus ojos. Resulta que el lente del amor es sórdido. Respiro hondo, sintiendo que no hay necesidad de decirle una palabra más. Salgo del coche. Su Qingyin golpea fuertemente el volante y se aleja bruscamente. Una vez más, nos separamos disgustados. En los últimos 3 días, se volvió cada vez más desenfrenada. A veces incluso traía a Song Sao a casa para pasar la noche, haciendo todo tipo de ruidos. Y yo simplemente cerraba la puerta en silencio, sin siquiera preguntar. El último día antes de dejar el mundo es mi cumpleaños. Temprano en la mañana, Su Qingyin ni siquiera me miró y se fue de casa en coche. Pasé todo el día solo en casa. Quemé todas las fotos nuestras, de Su Qingyin y mías, una por una, y luego esperé en silencio a que llegara la medianoche. Por la noche, me compré un pequeño pastel. Puse velas de cumpleaños una por una, luego apagué las luces y cerré los ojos, solo deseé poder volver a casa sin problemas. Deseé que Su Qingyin y yo nunca volviéramos a vernos, pero antes de que pudiera apagar las velas, escuché que abrían la puerta principal. Su Qingyin entró con el rostro pálido y la mirada fría. Con ella entró Song Sao, con el rostro lleno de ira. Antes de que pudiera reaccionar, me dio un puñetazo directamente en la cara. Pei Chao, sé que no te gusto, pero Qingyin es inocente, el niño también es inocente. ¿Por qué la lastimas? Me toqué la cara ardiente, imaginando algo ridículo. Para ser honesto, no tengo idea de lo que está diciendo. No he ido a ningún lado hoy, pero este puñetazo de Song Sao. En el fondo, también es la confianza que le dio Su Qingyin. Su Qingyin se quedó a un lado tocándose el vientre y riendo fríamente. Ah Chao, no hay necesidad de esto, ¿verdad? Ya mataste a uno de mis hijos, ¿y ahora también envías a alguien a atropellarme para matar a mi segundo hijo? Sus palabras eran afiladas como una tormenta, reabriendo la herida sangrienta en mi cicatrizada. Pero no tengo tiempo para enredarme con él, porque el sistema me recuerda que solo quedan unos minutos para irme. También es una recompensa por ser su amante durante 3 años. Si no contraataco hoy, no tendré otra oportunidad en el futuro. Song Sao estaba un poco aturdido. Después de reaccionar, inmediatamente contuvo las lágrimas agraviado, con los ojos enrojecidos. Su Qingyin se frotó las sienes y su cuerpo se ablandó lentamente. ¡Ban! Estruendo. El agudo sonido de la ruptura resonó en la enorme casa, pero todo se atenuó con la luz. Al igual que mis 5 años de matrimonio, todo estaba esparcido por el suelo. Él se acercó a mí. Los tacones altos de 10 centímetros le permitieron apenas mirar mi mandíbula inferior. Debajo de sus delicadas cejas y ojos, toda la ternura del pasado había desaparecido, dejando solo unos ojos extremadamente fríos e indiferentes. Dije que me encargaría de este asunto. ¿Por qué sigues provocándonos? Pei Chao, ¿cuándo te volviste tan ruin? ¿Tan venenoso? ¿O es esto otra farsa que estás haciendo a propósito para hacerme volver a casa? Detrás de mí está la ventana abierta. La vista nocturna del piso 19. La brisa nocturna me envuelve. El reloj de la medianoche suena puntualmente. El sistema aparece a tiempo. El canal de regreso a casa se ha abierto. Después de que el anfitrión complete la muerte en el mundo diferente, puede regresar al mundo original. Sonreí levemente y aparté la mano de Su Qingyin, con un tono suave. Sí, soy así de malvado. Su Qingyin frunció el ceño. Extendí la mano y señalé a Song Sao, y le dije, así que, voluntariamente cedo mi lugar, tú y tu Song Sao deberían estar juntos. Luego, bajo la mirada de Su Qingyin, salté y caí desde el piso 19. 5 minutos después, mucha gente se reunió abajo. Vinieron policías y médicos, pero no encontraron a la supuesta víctima, ni encontraron el cuerpo. Para ser precisos, en el espacio abierto de abajo, no había ni rastro de sangre. Señorita Su, ¿está segura de que su esposo saltó desde el piso 19? Un policía se acercó a Su Qingyin y preguntó con cautela.
Su Kindin se quedó allí, mirando. Con los ojos enrojecidos, mirando la ventana abierta del piso 19, dejando que la lluvia nocturna golpeara su rostro poco a poco. Claramente lo vi saltar, como podría, murmuró para sí mismo. ¿Han buscado en las plataformas del segundo piso en otros lugares? ¿Es posible que haya caído en la ventana de otra persona? Solo podía pensar en estas conjeturas. Un policía sintió impotente y lo consoló. Señorita Su, ya hemos buscado en todas partes, pero ni siquiera hay una sombra de persona. Hasta ahora, la policía no sabía cómo manejar este caso. Su Kindin y Son Sao afirmaron haber visto con sus propios ojos a Pei Chao dar una voltereta y saltar desde el piso 19, pero no se encontró ni un solo cabello suyo en la escena. Esta persona desapareció como si se hubiera evaporado del mundo. Son Sao estaba aterrorizado por lo que acababa de suceder. Una persona viva desapareció frente a sus ojos. Lógicamente, un edificio tan alto debería haberlo estrellado hasta convertirlo en pulpa, pero esta persona desapareció sin razón. Envuelto en una manta, temblaba por todas partes. Se acercó a su Kindin y le torció la cintura. Volvamos a casa, lo de hoy es muy extraño, tengo miedo. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, su Kindin lo abofeteó, mucho más fuerte que el golpe de Pei Chao hace un momento, abofeteándolo hasta marearlo y casi no poder mantenerse en pie. Su Kindin, con el rostro sombrío, caminó lentamente hacia él, incluso si era una mujer, viviendo en una posición alta durante muchos años, la presión a su alrededor tampoco era comparable a la gente común. Lo agarró del cuello con fuerza, obligándolo a mirarlo a los ojos. ¿Quién te dijo que golpearas a mi esposo? Son Sao se asustó hasta las lágrimas en un instante, mordió fuertemente su labio inferior, con una expresión de agravio. ¿No dijiste que me trajeras para ajustar cuentas con él? Quiero decir, para apoyarte, pero tan pronto como entraste por la puerta, lo abofeteaste. No estuve de acuerdo con eso. Aumentó la fuerza en su mano, y sin saberlo, la respiración de Son Sao se volvió gradualmente difícil. Son Sao, si no hubieras insistido en hacer un escándalo para pedir justicia para el niño, si no hubieras causado tanto alboroto hoy, a Chao no habría. Originalmente iba a abortar a este niño. Solo daré a luz para a Chao en esta vida. Son Sao miró a su Kindin frente a él. Con los ojos enrojecidos, los ojos a punto de estallar, deseando estrangularse a sí mismo. Gradualmente sintió que le faltaba el aliento. Usando su última fuerza para abrir su mano, diciendo con dificultad una frase, Kindin, todavía estás embarazada de nuestro hijo. Una voz clara hizo que su Kindin recordara el pasado. A Chao siempre solía llamarlo así. De repente volvió en sí y soltó su mano. Lo que vio fue un rostro completamente diferente al de Pei Chao, un rostro rojo y tosiendo violentamente. Su Kindin quedó atónito por un momento. Miró a su alrededor el desorden de su zen. En la multitud variopinta, solo faltaba el rostro que quería ver. La realidad volvió a presentarse cruelmente ante él. De repente recordó que su Pei Chao, hace 5 minutos, saltó del piso 19 frente a él. Hasta ahora, su vida o muerte son desconocidas. Se asustó un poco y huyó torpemente hacia el coche. Dentro del coche, se acurrucó en el asiento del conductor, tembló y encendió un cigarrillo de mujer antes de recuperarse un poco. Extendió una mano y la miró fijamente. Fue esta mano la que casi lo estrangula a Son Sao en trance. De repente recordó una noche de hace muchos años, cuando también había usado esta mano para agarrar firmemente el cuello de un hombre. Ese era su padre biológico. Cuando tenía 19 años, se reveló que su padre estaba teniendo una aventura y los reporteros lo expusieron. La empresa sucayó en un escándalo y el precio de las acciones se desplomó. Pero ese hombre eligió llevarse a su amante y huir, transfiriendo todas las enormes deudas a él y a su madre. De la noche a la mañana, Su se declaró en quiebra. Su madre también se suicidó desesperada. Más tarde, una noche, detuvo al hombre que estaba a punto de huir, estrangulándolo sin control, con los ojos rojos. Fue Pei Chao quien de repente saltó sobre él, le agarró la mano y dijo suavemente, no, no puedes. Si matas a alguien, tu vida estará arruinada. Su Kindin todavía recuerda que esa noche llovía mucho, tanto que solo podía oír el sonido de la lluvia y los gritos desgarradores de Pei Chao. Finalmente soltó su mano. Pei Chao lo abrazó temblorosamente, abrazándolo cada vez más fuerte. Más tarde, por la persuasión de Pei Chao, eligió dejar de lado la idea de matar para vengar a su madre y comenzó a vivir una buena vida. Más tarde, las cosas mejoraron gradualmente. Finalmente encontró pruebas de que el hombre había cometido delitos comerciales y lo envió personalmente a prisión.
Finalmente, se hizo cargo por completo de la empresa Su. Poco a poco lo hizo más grande y más fuerte. Pei Chao lo acompañó a socializar, iniciando su propio negocio para atraer clientes y abrir mercados. Ahorraron mucho, mucho dinero. Finalmente se casó con el hombre que más amaba en su vida. El humo se arremolinaba en el coche. Cuando la colilla roja cayó y quemó a su Kingin, se despertó repentinamente de sus recuerdos, pero sus ojos ya estaban húmedos. Cuando su Kingin regresó a casa, ya era muy tarde. Fue a la estación de policía para cooperar con algunas investigaciones y finalmente solo recuperó un formulario de denuncia de persona desaparecida. No se encontró el cuerpo de Pei Chao. La policía no pudo emitir un certificado de defunción y solo pudo clasificarlo como desaparecido. Señorita Su, puede venir aquí para cambiarlo por un certificado de defunción después de que haya estado desaparecido durante 2 años. Su Kingin se dejó caer en el sofá y se burló, tirando el certificado de desaparición en su mano. ¿Cambiarlo por un certificado de defunción? Definitivamente está jugando algún truco conmigo otra vez. Solo quiere que me vaya a casa. Bajó los ojos. En el suelo estaba el pastel que había tirado antes. Había una brisa fría que entraba por la ventana abierta. Todo le recordaba. Todo lo que acaba de suceder fue real. Su Chao realmente saltó desde aquí. De repente sintió frío por todo el cuerpo. Un frío infinito se enroscaba desde los pies hasta el corazón. No podía quedarse ni un segundo más en la sala de estar. Huyó a su habitación. En el dormitorio, yacía aturdido en la cama, pero en su mente se repetía la imagen de Pei Chao frente a él, sonriendo mientras se lanzaba al vacío. De repente, su cabeza comenzó a dolerle intensamente, tanto que tuvo que golpearse las sienes con fuerza para poder contener a duras penas ese dolor repentino. Su migraña era algo que le había quedado de hacía algunos años. En aquel entonces, cargaba con deudas enormes y tenía que trabajar en varios empleos al día. Su cuerpo estaba exhausto, pero sin importar a qué hora volviera a casa del trabajo, siempre había un rostro que quería ver. Aunque igual de cansado, era tan cálido, alto y confiable que no sentía que estuviera tan agotado. En realidad, para ser precisos, en aquel entonces vivían en el sótano más pequeño y destartalado. En invierno, entraba el viento y se filtraba el agua. En verano había cucarachas y ratones. No se podía considerar un verdadero hogar, pero su Chao nunca se quejó ni una sola vez. Él había decorado el pequeño sótano de forma muy acogedora. Se acostaban así en la cama de madera, él apoyando la cabeza en sus piernas. Él le masajeaba suavemente las sienes. Un día, como de costumbre, le estaba masajeando las sienes cuando, de repente vio sus manos. Sus manos, que antes eran largas, delgadas y limpias como brotes de bambú, ahora tenían ampollas rojas. Algunas incluso estaban desgarradas y eran ampollas de sangre muy evidentes. En ese momento, sintió como si algo le oprimiera el corazón. El dolor lo hizo jadear. Hasta el día de hoy recuerda que esa noche tomó sus manos con dolor. Palabra por palabra, hizo un juramento. Chao, definitivamente haré que tengas una buena vida, definitivamente. Más tarde, realmente tuvo éxito. Hizo que la empresa de Su prosperara. Su Chao también pasó de ser un don nadie a construir su imperio desde cero. Se convirtió en el gerente general Pei, que podía competir con él en el mundo de los negocios. Poco a poco se mudaron del sótano a un apartamento, luego a un piso grande y finalmente a una villa. Pero él se perdió en el lujo, el dinero y la tentación de la belleza, perdiendo su intención original. Incluso cuando Pei Chao se dio cuenta de que él lo estaba engañando y manteniendo a una actriz, lo enfrentó y lo regañó hasta el cansancio. ¿Acaso no es normal mantener a un amante o tener una relación con chicas estudiantes? Tal vez sus esposos están jugando aún más. No ha escuchado de ninguna familia que se pelee hasta el punto del divorcio o incluso del suicidio todos los días. No lo entiende. Claramente, mientras él quisiera, estarían juntos para siempre jamás. ¿Cómo pudo llegar a este punto de vida o muerte? Simplemente su Kingin parece haber olvidado que en ese entonces se esforzaba por ganar dinero. Se esforzaba por salir del lodo solo para estar con su Pei Chao para siempre y amarse hasta envejecer juntos. Cuando desperté de nuevo, ya estaba acostado en la cama familiar. Todavía sentía un leve dolor de cabeza. Afuera de la ventana seguía lloviznando, tal como cuando salté desde el piso 19. Mi corazón se apretó y rápidamente abrí la ventana. Pero frente a mis ojos solo veía humo y fuego, y cuando me acerqué, los peatones compraban bocadillos charlando y riendo. De repente me sentí aliviado y mi teléfono celular sonó con un ding, su tarjeta bancaria recibió 80 millones de yuanes.
Un total de 80 millones. Apreté mi teléfono celular y levanté la cabeza aturdido. Resultó que todo lo que había experimentado antes no era un sueño. Todo era verdad. Hace 8 años, cuando salí a trabajar, accidentalmente caí desde una gran altura. Me lesioné la columna vertebral y quedé paralizado en la cama desde entonces. Esa noche, el sistema apareció por primera vez, y ahora he regresado al mundo al que pertenezco. No solo recuperé un cuerpo sano, sino que también obtuve una enorme fortuna. En este mundo, ya no habrá un sinfín de discusiones y juramentos, ni soledad llorando solo en la noche, abrazando la almohada. Ya no habrá recuerdos sofocantes que estén a punto de hacerme revelar. Respiré hondo y mis ojos se humedecieron. La sensación de libertad es realmente buena. Mi vida en el mundo original no ha cambiado mucho. El único cambio posiblemente es que tengo dinero en mi tarjeta que no puedo gastar en toda mi vida, lo que me da una libertad económica total. Además de mi trabajo ocupado, comencé a disfrutar de las vacaciones en el extranjero solo. A veces es el Jiangnan cubierto de lluvia. A veces es el Saibei con humo solitario en el desierto. Cada paisaje me hace disfrutarlo. También compré un patio chino en la orilla del lago. Frente a la ventana del piso al techo del dormitorio, está la superficie brillante del lago. Cuando no estoy de viaje, me acurruco perezosamente en la silla colgante del dormitorio, tomando el sol y leyendo un libro. El gatito a mis pies salta a mis brazos de vez en cuando, ronroneando. Ya no habrá nadie que me ponga cara fría cuando llegue a casa, ni habrá nadie que discuta conmigo desenfrenadamente. Finalmente, me pellizcan la cara y me dejan verme en el espejo, a ver en qué tipo de fantasma me he convertido. En estos días, me he recuperado bien y he vuelto a ser el soleado Pei Chao de la exhibición de libros. Todo en la realidad es muy bueno. El mundo sin su Qingyin es soleado todos los días. 2 años después, casi he olvidado ese recuerdo, hasta que un día terminé de beber y charlar con mis hermanos. Regresé a casa y me acosté en la cama aturdido. El sistema volvió a acercarse a mí. Al escuchar la voz del sistema nuevamente, una vez pensé que había bebido demasiado y había oído mal, hasta que el rayo de luz blanca reapareció frente a mis ojos. Anfitrión, lo siento por molestarlo. Pero realmente no hay manera. Debido a que abrí los privilegios sin autorización y lo dejé regresar a casa, la protagonista femenina, Su Qingyin, no ha encontrado su cuerpo. Hasta ahora no puede aceptar este hecho. A medida que su obsesión interior se profundiza, el mundo en el que se encuentra también está a punto de colapsar. Si ese mundo se derrumba, el sistema será castigado y almacenado y destruido permanentemente. Por favor, ayúdame a volver una vez más. Elimine por completo su obsesión interior. Esta vez no necesita realizar ninguna tarea y no se quedará allí permanentemente. El tiempo que tiene para regresar esta vez es de solo 5 horas. Después de 5 horas, pase lo que pase, lo enviaré a casa. El sistema me mostró algunos fragmentos de la vida de Su Qingyin en los últimos 2 años. En estos 2 años, ella fue a trabajar normalmente y se ocupó de los asuntos de la empresa. Pero su personalidad era aún más volátil. Los empleados estaban asustados todos los días, temiendo cometer errores. Incluso los jarrones en su oficina han sido reemplazados innumerables veces. Ocasionalmente, algunos socios mencionan mi muerte frente a ella. Incluso querían aprovechar la oportunidad para presentarle a su hombre actual. Ella siempre miraba a los demás con una mirada extremadamente fría. Advertía a los demás palabra por palabra que yo no estaba muerto, asustando a esas personas hasta el punto de que se miraban entre sí y huían. Después, preguntaba a la asistente si le había enviado un mensaje hoy. Guardé silencio. No me conmovió más, sino que mi corazón se mantuvo tranquilo como el agua. Pero al escuchar la voz casi suplicante del sistema, y pensando en los 8 años que ella me acompañó solo para pasar niveles y hacer tareas en otro mundo. Incluso cuando finalmente hibernaba, solo porque escuchó mi grito de ayuda y mi invocación, Bosch activó privilegios para enviarme a casa. Más que amigos, pero como amigos. Después de pensarlo detenidamente, aún así estuve de acuerdo. De hecho, mi despedida con Su Qingyin fue un poco apresurada en aquel entonces. Era un mar de odio, incluso la despedida estaba llena de odio hacia ti. Bosch murió de la manera más trágica frente a ella. Hasta el punto de que todavía no puede dejarlo ir ahora. Entonces, esta vez, déjame romper por completo su idea y dejarla morir por completo. Cuando abrí los ojos de nuevo, regresé a ese mundo. La antigua casa de Su Qingyin y yo. Era tarde y no había luces encendidas en la casa. Tranquilo y vacío. Después de 2 años, casi he olvidado todo aquí, pero todo en esta casa me recuerda verdaderamente.
Una vez viví en este lugar durante 8 años completos. El mobiliario de la casa nunca ha cambiado. Siempre se ha mantenido como estaba antes de que me fuera. Incluso el velo de novia que una vez rompí con un anillo de diamantes ha sido restaurado por su Kingin y colgado nuevamente en la pared de la sala de estar. Solo que debido a mi partida, mi mitad se ha vuelto un espacio en blanco. Entrando al dormitorio. Mi almohada todavía está colocada junto a la de su Kingin, como si nunca me hubiera ido. Incluso mi libro favorito. También yace en silencio junto a la cama donde solía colocarlo. Tomé el libro y lo abrí, las páginas amarillentas y los bordes ligeramente enrollados. Cada página tiene rastros de haber sido volteada innumerables veces. El sistema me dijo que después de que me fui, su Kingin cada noche que le resultaba difícil conciliar el sueño, se dormía con este libro, porque con mi desaparición, todas las cosas relacionadas conmigo desaparecieron, incluyendo mi ropa, fotos personales, etc. Solo quedó este libro que compró en la librería. Mis garabatos se convirtieron en la única evidencia de que alguna vez existí. Justo cuando estaba aturdido, de repente escuché el sonido de una puerta abriéndose en el vestíbulo. Era su Kingin quien regresaba. Después de 2 años, sus rasgos faciales ya eran más enemigos. El polvo negro de cada habitación se fusionó con el invierno sobrio y polvoriento afuera de la ventana. Se cambió los zapatos y entró, sin siquiera encender las luces, y no se dio cuenta de que yo estaba en el dormitorio. En la sala de estar oscura, se sentó en silencio en el sofá, encendiendo hábilmente un cigarrillo, desde los cigarrillos de menta para damas al principio, hasta los cigarrillos baratos e irritantes comprados al azar ahora, las yemas de sus dedos brillaban tenuemente, ocasionalmente soplados por el viento. La colilla del cigarrillo en su dedo se quemó, y cogió su teléfono móvil para hojear las noticias del día con el ceño fruncido, recordando cuando solía andar de juerga. Siempre se quejaba de que mis mensajes le molestaban, siempre tenía la costumbre de leerlos y no responder, y luego poco a poco dejé de molestarle. Poco a poco dejé de esperar a que volviera a casa, y sus sueños de medianoche ya han pasado 2 años. Pei Chao, eres muy cruel, ni siquiera un mensaje, ¿cuánto tiempo vas a seguir con esta obra? Apagó el teléfono con impaciencia. Suspiró profundamente, giró la cabeza y dirigió su mirada hacia la ventana, con una desolación en sus ojos apagados, cuando de repente el tono de llamada del teléfono rompió el silencio de la noche. Miró el identificador de llamadas en la pantalla, dudó un momento, y luego respondió al teléfono. Señorita Su, ya han pasado 2 años desde la desaparición de su marido. Le recordamos de nuevo que puede venir a la comisaría para obtener el certificado de defunción. El rostro de su Kingin estaba tenso, y sus ojos oscuros contenían una tormenta. Su Kingin contuvo un frío extremo en un instante, mi esposo no está muerto, ninguno de ustedes ha encontrado su cuerpo. Así que me dicen que está muerto, nunca podré creer esa farsa. La mano que sostenía el teléfono aumentó su fuerza. Sus uñas casi se clavaron en la palma de su mano. Si alguien vuelve a llamarme para decirme que vaya a obtener el certificado de defunción, iré a obtener su certificado de defunción. Colgaron el teléfono, tiraron el teléfono al suelo con fuerza, golpearon la mesa de centro con el puño. Haciendo un sonido de vidrio rompiéndose, bajó la cabeza profundamente con una voz ronca. Chao, ¿cuánto tiempo quieres castigarme antes de que vuelvas? Observo su actuación en silencio, solo siento que es un poco ridículo. ¿Para qué quieres que vuelva? ¿Para seguir viéndole a él y a su Son Sao retosando sin vergüenza, o para seguir viendo como la sombra en mi cuerpo se vuelve cada vez más profunda, hasta que me trague a mí mismo? Después de mucho tiempo, salí de la oscuridad y dije fríamente: ¿por qué seguir engañándote a ti mismo, Su Kingin? Al escuchar mi voz, el cuerpo de Su Kingin tembló en un instante. Lentamente giró la cabeza para verme, toda la persona se quedó atónita, mirando fijamente durante mucho tiempo, la tenue luz en sus ojos se iluminó gradualmente. No se atrevía a acercarse a la ligera, como si tuviera miedo de perturbar este sueño, extendió su mano con mucho cuidado. Probando poco a poco, hasta que me abrazó por completo, se enterró en mi cuello. Con un sonido sordo y ronco: Chao, de verdad que me has asustado, todos dicen que estás muerto. Pero no lo creo, simplemente no lo creo, mira, finalmente te he esperado de vuelta. Lo aparté fríamente, mirando sus ojos sin una pizca de emoción. Su Kingin, en efecto, estoy muerto, ¿lo has olvidado? Hace 2 años frente a ti. Salté desde el piso 19, con mi bendición para ti y para Son Sao, cayendo desde tu dormitorio. Sus largas pestañas temblaron, un poco desconcertado,
pareciendo darse cuenta finalmente de que hace 2 años yo había muerto frente a él. En el segundo anterior todavía estaba hablando suavemente con él, y al segundo siguiente saltó desde el piso 19 sin dudarlo ni sentir nostalgia. Simplemente desapareció en su mundo, el rostro de su King impresionado contra la ventana, pálido. Sus manos temblaban incontrolablemente, agarrando mi hombro. Imposible, Pei Chao, claramente estás parado aquí. Claramente regresaste. Después de que te fuiste, aborté el hijo de Song Sao. No lo contacto, ni lo volveré a ver. Pei Chao, ¿podemos vivir bien juntos? Niego con la cabeza, mirándolo con calma. Me paro frente a la ventana desde donde salté. Abro la ventana, sintiendo la misma brisa nocturna helada de hace 2 años. Su Kingin, ¿recuerdas cómo nos conocimos? Hace 8 años, el sistema me trajo a este mundo, apareciendo de la nada frente a la miserable Su Kingin. En ese momento, ella acababa de perder a su madre. Y estaba siendo amenazada y golpeada por cobradores de deudas, parada en una alta azotea, con un pie ya afuera. Fui yo quien cayó del cielo, derribándola al suelo, apoyándome sobre ella, mirándola a la cara, llena de desesperación. Le dije sonriendo, no saltes, tengo una manera de ayudarte. En sus ojos apagados apareció un atisbo de brillo y vida. En ese momento, su corazón estaba muerto y no se dio cuenta de cómo había llegado. Ahora, al recordarlo cuidadosamente, su rostro gradualmente mostró sorpresa y confusión. Su Kingin, no soy de este mundo en absoluto. Vine a tu lado. Solo para completar la misión de redimirte. Una vez que termine la misión, debería irme y regresar a mi propio mundo. Pero ese año no lo hice. Me quedé porque te amaba y me casé contigo. Miro débilmente por la ventana. Hay estrellas brillantes, tan tranquilas como las que vi la noche de nuestra boda. Su Kingin me abrazó y me prometió. Pei Chao, tú salvaste mi vida. Mi destino fue reescrito por ti. Si alguna vez te hago daño, que me atropelle un coche al salir. Más tarde, ella hizo crecer la empresa Su, y cumplió su promesa, convirtiéndome en el esposo brillante del CEO Su. Ni siquiera tengo que administrar mi propia empresa, ni sufrir con ella. Solo tengo que esperarla en casa en silencio. Pero nuestras conversaciones se volvieron cada vez menos frecuentes, y ella comenzó a no volver a casa por la noche. Al final, no obtuve confianza, sino la noticia de primera plana de que estaba manteniendo a la modelo Song Sao. Desde entonces, hubo una grieta entre nosotros. En repetidas discusiones y tormentos, esa grieta se hizo cada vez más grande hasta llegar a ser como es ahora. Se convirtió en una grieta que cruza entre ella y yo en un extremo, ella en el otro, sin volver a vernos. Los recuerdos invaden, el rostro de Su Kingin se llena de dolor. Pei Chao, lo siento. En ese momento, siempre estuviste a mi lado, sin importar en qué me convirtiera. Estaba demasiado satisfecha, demasiado segura de mí misma, que surgió el deseo de buscar nuevas emociones afuera. En ese momento, casi podía hacer lo que quisiera, obtener lo que quisiera. De repente, me sentí insatisfecha. Insatisfecha con esa vida cotidiana ordinaria. Quería probar todo lo que no había obtenido, incluyendo a otros hombres. Él baja la cabeza, con las manos apretadas. Nunca imaginé que te irías. Pensé que después de 8 años juntos, eras prescindible en mi vida. Pero nunca pensé que después de verte caer desde ese edificio esa noche, no he vuelto a dormir una noche completa. Él tembló y levantó la cabeza, extendiendo la mano para tomar la mía. Pei Chao, me equivoqué, realmente me equivoqué. Fríamente me deshice de Su Kingin. Hace 2 años me presionaste frente al espejo y dijiste que estaba viejo. Cuando dijiste que no tenía ni la mitad de mi antiguo yo, no había ni una pizca de tristeza ni angustia. Nunca lo olvidaré en mi vida. Él y Song Sao, y el placer y la alegría incontenibles en su rostro cuando susurraba en su oído, aún más inolvidables. La repugnante y fría indiferencia en su rostro cada vez que discutíamos, esa escena que me hacía parecer un loco, es realmente inolvidable. Amar a alguien es como cultivar flores. Él usó el adulterio y la traición como veneno, nutriéndome poco a poco, dejándome marchitar. Los ojos de Su Kingin estaban rojos, esos ojos parecían a punto de sangrar. No, no es así. En ese momento estaba aturdida por la discusión contigo. No lo sé, Pei Chao, siempre te he amado solo a ti. Su Kingin, dices una y otra vez que nunca te enamoraste de Song Sao, ¿es así? Le das dinero, tiempo y favoritismo. ¿Qué es esto sino amor? Dices una y otra vez que me amas, entonces, ¿tu amor por mí es indiferencia, discusiones o confrontación? Si es así, no quiero este tipo de amor en absoluto.
Dijo que nunca se había enamorado de Song Sao. Él siempre estaba jugando, pero le dio dinero, lo llevó a Europa de compras, compró autos, compró artículos de lujo sin siquiera pestañear. También le dio tiempo, cuando estaba enfermo lo llevó personalmente al médico, cuando tenía miedo a los truenos. Le pidió que se quedara a su lado. Él también le dio amor, en mis discusiones con él. Siempre me dejaba retroceder, protegiendo su autoestima. Todos esos años de tanta compulsión. ¿Cómo no podría haber enamoramiento? Mis palabras hasta este punto, Su Qingyin ya estaba arrodillado en el suelo, sollozando sin cesar. Eché un vistazo a la hora, quedaba el último minuto antes de que terminaran las 5 horas. Su Qingyin también pareció darse cuenta de la anomalía. Entendiendo que me iba de nuevo, me vio apoyado de nuevo en el borde de la ventana, extendiendo su mano temblorosa. Queriendo detenerme. Pei Chao, no me dejes, no me abandones. El sistema en mi oído ya había comenzado la cuenta regresiva. Su Qingyin, mis últimas 5 horas de regreso son porque solo nos amamos durante 5 años. Nos amamos, pero ahora ya no estamos. Misteriosamente, Su Qingyin usó 5 años de su vida a cambio de mis 5 horas de breve regreso, pero solo hay 5 horas. Ya no hay amor extra para apoyarnos para seguir adelante ni siquiera un segundo más. El túnel del tiempo se abrió de nuevo. Al final miré a Su Qingyin, sus lágrimas goteaban una a una sobre mis manos, calientes, calientes. Hace 8 años, lo que más le dolió fue mi lágrima de decepción. También era así de caliente. Su Qingyin, adiós, adiós para siempre. Pei Chao, no termines esa frase. Una vez más, desaparecí por completo frente a Su Qingyin, dejándola sola arrodillada en la enorme casa, gritando de dolor. Después de que Pei Chao se fue, Su Qingyin se derrumbó en el suelo donde él había desaparecido, mirando al techo sin moverse. Hace 2 años, Pei Chao cayó y desapareció inexplicablemente frente a sus ojos. Todavía podía engañarse a sí misma diciéndose que no encontraban su cuerpo, que él no había muerto, pero ahora sabe que Pei Chao nunca volverá. Nunca más lo esperará en este mundo. Él y Pei Chao pasaron juntos 8 largos años. El tiempo más valioso de su vida lo pasó con él. Su llegada le hizo creer nuevamente en el amor. Y le enseñó cómo volver a amar poco a poco. Su plan de vida original era casarse con Pei Chao y tener un hijo. Y ser felices para siempre. Logró el primer objetivo, casarse con Pei Chao. Pero lo irónico es que el destino a veces es un guión. Después de que la historia de amor comienza en una nueva línea. Ya no es el final esperado. Toda la belleza terminó abruptamente en el 3er año de su matrimonio. Ese pequeño modelo con ambición en sus ojos, Wang, pegó, cadáver, en su cuerpo. Ella inexplicablemente preguntó su nombre. Song Sao, Pei Chao. Esa noche lo dejó quedarse. Más tarde, continuó haciendo muchas cosas que ni siquiera podía entender. Cuando volvió en sí, no había vuelta atrás entre ellos. Recordó que él y Pei Chao también habían tenido un hijo. En ese instante, una cara juvenil y entusiasta de Song Sao repentinamente brilló en mi mente. Esa vez fue demasiado intenso con Song Yao. No se atrevió a decírselo a Pei Chao. Más tarde, Song Sao le dijo que estaba embarazada. Al principio tenía miedo. Incluso un poco perdido, pero la alegría de una nueva vida le nubló la mente, hasta el punto de que realmente creyó las palabras de Song Sao. Pensó que Pei Chao había enviado a alguien a atropellarlo a él y a su hijo. Esa breve confusión hizo que Pei Chao saltara desde el piso 19 y desapareciera de su vida durante 2 años completos. Más tarde, finalmente se dio cuenta. Y también supo que todo era una mentira de Song Sao para ganarse el favor. Entró en pánico hasta el punto de que no se atrevió a detenerse y abortó al bebé en su vientre. Solo esperaba que Pei Chao pudiera perdonarla. Más tarde, Song Sao lo acusó más de una vez de ser cruel, arruinando su vida. Dondequiera que iba, la gente lo señalaba. Él solo sonrió levemente con condescendencia. Desde que tomaste la iniciativa de ser mi amante. Deberías haber esperado este tipo de resultado. Él hizo todo esto para expiar sus pecados, para que Pei Chao, que estaba escondido en la oscuridad, viera que realmente se arrepintió. Pero esperó amargamente durante 2 años, y lo que esperó no fue la perfección, sino la última acusación al corazón. No sé cuánto tiempo pasó, Su Qingyin se levantó del suelo. Caminó lentamente hacia la ventana abierta, mirando hacia abajo, la oscuridad era como un abismo. Pero Su Chao, cuando saltó desde aquí, fue tan resuelto, sin el menor apego. Abrió los brazos y cerró los ojos, sintiendo el susurro del viento nocturno, dijo que si saltaba, se iría a casa. Entonces, si salta,
también puede verlo? Después de un momento, saltó sin dudarlo. Acabó con su vida a los 26 años, y con su muerte, la redención de la protagonista Su Kyung-in. La tarea terminó por completo, el otro mundo volvió a funcionar normalmente y el sistema exhaló un suspiro de alivio. En medio del estruendo, se abrió una nueva ronda de reencarnaciones de la misión.